Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Toyota con motor 4A o 7A de 4 líneas. Tenemos en la mesa el distribuidor, tenemos el reductor con su sensor de cigüeñal, el transistor, simulador de inyectores, la computadora del mismo vehículo, bobina extra, el cable de bujías, la bujía de pruebas, transistor de potencia y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que es electrónico de tipo inductivo. No tanto por los componentes del distribuidor, sino porque el sensor de cigüeñal que lleva este vehículo es de tipo inductivo. En el distribuidor solamente tenemos la bobina, captador de cilindro número 1 y el condensador de 0.47 picofarads que está en la parte de abajo. Como pueden observar, si yo giro el distribuidor solamente va a tener la señal del cilindro número 1. Quiere decir que el distribuidor no es determinante para el encendido de este vehículo. No es determinante en cuestión de señal. Por ejemplo, como tiene señal de cilindro 1, lo único que pasaría si falta esta señal es que tire un código de falla el vehículo. Pero por este sensor no va a dejar de arrancar. A diferencia de los distribuidores vistos en los videos 26 y 28, este distribuidor es básicamente una carcasa donde va la bobina y este componente. Entonces, para hacer las pruebas a esta bobina o a este distribuidor, se pueden hacer por separado del circuito completo, que en este caso es la computadora. Y lo vamos a hacer a continuación. Para hacer la prueba a este distribuidor, en el lado de la bobina solamente necesitamos un transistor de potencia para poder hacer la prueba de la chispa. Vamos a necesitar el positivo, en este caso buscamos la línea negro con blanco, que es la positiva, y en el caso de la línea negra es negativo de bobina. Entonces vamos a conectar la línea positiva a la línea negro con blanco. Y vamos a necesitar negativo de bobina, que lo vamos a sacar del transistor de potencia para poder hacer el pulso positivo. Vamos a conectar por acá. Adicional, vamos a necesitar un negativo o un puente entre la bobina y el cable de bujías. Entonces, teniendo todo conectado, al encender la batería y al hacer pulso positivo, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en esta prueba. Quiere decir que la bobina está en buenas condiciones. Lo que puede pasar con el distribuidor en sí, primeramente es que la bobina puede sufrir daños y no tire chispa. En ese caso, se puede cambiar solo la bobina o se puede cambiar la carcasa completa. Igualmente, con el captador de cilindro 1, se puede probar con el tester su resistencia. Y lo vamos a hacer en este momento.
con el tester en escala de 2 kiloohmios. Vamos a poner las puntas en el captador, que en este caso son las líneas verde y amarillo con azul. En este caso la línea verde es positivo de captador, la línea amarillo con azul es negativo de captador. Ponemos la punta del tester y vamos a ver que los valores son menores a 300 ohmios, lo cual es normal en este tipo de vehículos. En realidad, a estos vehículos el problema no es tanto la resistencia del captador, sino que con el tiempo esta cubierta verde que tienen se sale con el mismo calor. Aquí lleva un embobinado y ese embobinado se enreda en esta aspa. Si llega a pasar esto, lo que va a pasar en el vehículo es que va a dar un código de falla, pero el vehículo todavía podría trabajar. Entonces en este caso sí sería de cambiar el distribuidor completo, porque es muy difícil que alguien tenga solamente esta pieza. Y otra razón por la cual se tendría que cambiar este distribuidor es si tiene residuos de aceite internamente en el distribuidor. Esto significa que el retenedor interno que llevan por acá o debajo del valero está en malas condiciones, por lo cual lo más recomendable es cambiarlo completo. Si por ejemplo no hubiera chispa en esa prueba, aún probando el distribuidor y que está en buenas condiciones, ya tendríamos que hacer diagnóstico a la computadora y a sus demás componentes. Y en este caso no es necesario ocupar el mismo distribuidor, podemos ocupar cualquier bobina que tengamos a la mano, porque como les repito, el distribuidor en este caso solamente lleva la bobina internamente y para hacer las pruebas no es necesario que sea el mismo. Vamos a quitarlo de acá y vamos a hacer las pruebas a la computadora. El circuito, tenemos acá el reluctor. Este no es el original del vehículo, este es un reluctor de un Hyundai con motor G4ED. Por acá tenemos el sensor de cigüeñal y este sensor de cigüeñal es de 2 líneas. Estas 2 líneas van hacia la computadora que está por acá. Esta computadora es de un motor 7A y la característica o la diferencia entre otras computadoras de este mismo vehículo es que este tiene esta etiqueta negra. Siempre tiene 26 pines, 16 pines y 22 pines. Los tomas de la computadora. Pero si lo vemos de este lado así, vamos a ver que son de color blanco o el conector es de color blanco. Así vamos a poder diferenciar esta computadora. De la computadora sale la señal hacia el módulo encendido o transistor de potencia en este caso, que sería la señal de salida. Y de aquí va la señal hacia la bobina. Para hacer la prueba de esta computadora, vamos a quitar estos conectores, vamos a quitar también el transistor de potencia. Vamos a conectar este positivo, quitarlo. Vamos a necesitar un positivo a la bobina. Vamos a necesitar las conexiones de la computadora. En este caso son de este toma. Conectaremos positivo y negativo en sus posiciones respectivas.
La línea azul en este caso es negativo de bobina. Entonces lo vamos a conectar a esta bobina. Vamos a conectar el cable de bujías en la bobina. Teniendo todo conectado y al girar el reductor tendría que haber chispa en la bujía de pruebas y tendría que haber señal en los inyectores. Vamos a encender la batería. Al girar tiene que haber estas dos condiciones. Vamos a ver las conexiones del sensor. Vamos a verificar el tierra del módulo encendido o transistor. Ahí está. Como pudieron observar, hubo chispa en la bujía de pruebas y también hubo señal en los inyectores. Quiere decir que los tres componentes están en buenas condiciones. Si por ejemplo no hubiera chispa, tendríamos que verificarlo primero con el sensor de cigüeñal, que esté bien puesto en el vehículo y también que el piñón donde juega este sensor esté en buenas condiciones. Ya han dado los casos en los cuales ese piñón, al momento de sacarlo, se quiebran los dientes, y con un diente que se quiebre de ese sensor o de ese piñón, ya no trabajaría bien el vehículo. Entonces hay que poner especial cuidado en esas dos partes. De ahí ya tendríamos que ver con la computadora. Por ejemplo, una falla característica de estas computadoras es que no tienen inyección. Entonces, al hacer esta prueba, nos aseguramos primero que haya chispa. Si al momento de girar no vemos esta pulsación en los inyectores, eso quiere decir que la computadora tiene un problema y por ende debe reemplazarse. También no es muy necesario tener este reductor. Se hace para propósitos de prueba, pero una forma más fácil de hacerlo es con un desarmador. Quitamos el sensor de acá. Y acercando la parte metálica, por ejemplo en este caso este desarmador, solo vamos a necesitar la punta del desarmador. Hacemos pulsos repetidos en el sensor, en esta parte metálica de acá, y simulamos como golpes. Aún haciendo esta prueba pudimos ver que sí se puede realizar sin mayores componentes, pero no va a superar hacerlo con un reductor de esta manera. Estas han sido las pruebas tanto el distribuidor como la computadora del motor 4A o 7A de 4 líneas. Si tienen más preguntas pueden hacerlas en los comentarios. Les saluda Muchacho de Lentes y nos vemos en un próximo video.